internacional. Vamos a invitarlo justamente aquí al escenario. Él nos va a hablar acerca de Metrópolis, un medio de transporte seguro. Él es un experto en seguridad tanto en España, Portugal y Latinoamérica. Invitamos aquí al escenario al señor Hervé Guilbert, para quien vamos a pedirle fuertes aplausos. Buenos días. Buenos días. Como lo dijo el señor, hoy os voy a presentar el Metrópolis, que es la solución de tren que dispondrá pronto el Metro de Lima, los 19 nuevos coches que se entregarán entre finales del 2012 hasta el año del 2013. Os explicaré brevemente cuáles son las funciones del Metrópolis, sus gran órganos, para que sepamos un poco cómo está hecho ese tren y cómo funciona. A continuación veremos cuál es la organización de la gestión de la seguridad dentro de Alstom Transporte, para introducir luego un poco más en detalle cómo hemos alcanzado en Alstom Transporte un nivel muy alto de seguridad para esa solución técnica Metrópolis. Intentaremos aumentar un poco el punto de vista de la presentación, no solo el tren, pero ver que la seguridad es un concepto mucho más amplio y hablar un poco de seguridad global o seguridad integral antes de hacer una pequeña conclusión. Disculpan mi castellano, intentaré hacerlo lo mejor posible. El Metrópolis es una solución que ya dispone unos casi 10 años de experiencia. Nació en los años 2000 para la ciudad de Barcelona. Es un tren compuesto de 5 coches, 2 coches motores, delante y atrás, y un coche en el medio que no dispone de propulsión. El layout, la disposición del tren de Barcelona como tal cual, y intentaremos hacerla adaptado para el Metro de Lima, es como lo veis en este dibujo. El Metrópolis circula en Barcelona en 2 tipos de vías, la línea 2, la línea 4, que son manuales, las líneas 9 y 10, que son automáticas, y con lo cual dispone de un nivel de tensión distinto para cada una de esas líneas. El ancho del tren es de unos casi 3 metros. La longitud total de los coches son de 11 metros. El número de plazas permite abarcar casi cerca de 1000 personas. Más de 950 personas entran en los 5 coches del Metrópolis. Ese tren dispone de una caja hecha de aluminio con acero que le permite una capacidad de absorción de choques que casi en los escenarios que hemos estudiado permite una absorción total de la energía en un caso de choque. Los bogies del Metrópolis son de la última generación, en H, con sistema de suspensión hidráulica. Dispone de la toda nueva generación de tracción Onyx, que es el nuevo sistema de Alstom para generar la tracción que permite al tren de avanzar, y de un sistema que es el cerebro del Metrópolis, que es el sistema de control y de monitoring del Metrópolis, el TCMS,
nueva generación. La velocidad máxima del Metrópolis es de 80 kilómetros. Máxima, por supuesto que eso no es la velocidad comercial, que incluye el tiempo de las paradas en las estaciones del recorrido, la cual está estimada hoy en día a 30-35 kilómetros por hora. Dispone de una aceleración máxima de 1 metro por segundos cuadrados, una deceleración de emergencia que está entre un 1,17 y 1,30. Hemos estudiado el caso de que dispondríamos de un bogie que estuviera en fallo, que da el valor mínimo de la deceleración de emergencia. La deceleración de servicio, que es la nominal, está entre 1,8 y 1,20 metros por segundo. Y el jerk, que es la variación entre la aceleración y la deceleración, que puede provocar esa sensación desagradable para los pasajeros de estar un poco sacudidos, ¿no? Los sacudones, está estimado a un valor de 0,8 por segundos cúbicos. El Metrópolis dispone de una gran capacidad para los pasajeros. En el coche central disponemos de una área bastante amplia. Esa solución dispone de zonas hasta para bicicletas y para personas discapacitadas. Bueno, no voy a entrar mucho más en la presentación de la solución Metrópolis. El objetivo de hoy es más bien de hablar de seguridad y les vamos a explicar un poco cuáles son los mayores pilares en el sistema de gestión de Alstom Transporte para conseguir un muy alto nivel de seguridad. La compañía Alstom dispone de un sistema de calidad, como hemos mencionado nuestros colegas anteriormente, certificado por todas las normativas clásicas como la ISO 9000, pero dispone dentro del sistema de gestión de un proceso específico para gestionar el tema de calidad y seguridad. Hoy la compañía no hace distinción entre calidad y seguridad. Consideramos que sin calidad no hay seguridad y sin seguridad no hay calidad. Entonces, la dirección más alta de la compañía gestiona ambos aspectos a la vez, la calidad y la seguridad. Los 4 componentes del sistema de gestión de la calidad y de la seguridad de la compañía son la política, la gestión de riesgos y la gestión de la seguridad y, en fin, la promoción de la seguridad. La política de seguridad nos permite definir cuáles son los grandes objetivos de la empresa para disponer de un más alto nivel de seguridad que se pueda hoy en día, comercial, con pasajeros. Este es el objetivo final de ese documento. Decir que sí o que no. Puede ser un no provisional, eso puede pasar. Pero cuando ponemos el tren en marcha, el documento debe de decir que sí. Una herramienta base dentro de la empresa la llamamos la Hazard Breakdown Structure. En español sería la lista preliminar de riesgos. Es una herramienta que tenemos estandarizada. La tenemos para metros, la tenemos para tranvías, también para trenes de alta velocidad. Es una lista que es bastante voluminosa porque la retroalimentamos a lo largo de los proyectos. Un ejemplo de la estructura de esta lista, paracaídas, por ejemplo. Tenemos un montón de riesgos identificados en esta lista. Un accidente genérico sería caídas de personas dentro del metro, o caídas desde el metro que está en movimiento, o caídas en el momento que los pasajeros suben o bajan del tren. A partir de ahí definimos
cuáles son los accidentes que llamamos detallados, debido a movimiento del tren, debido a un mal diseño del interiorismo del tren, debido a obstáculos dentro del tren, por ejemplo. Y a partir de ahí vamos aún más en el detalle, identificados lo que llamamos las situaciones de peligro. Por ejemplo, aquí podríamos tener una situación de peligro que sería aceleraciones o deceleraciones indebidas del tren, o el jerk, del cual os hablé anteriormente. En fin, llegamos a identificar las causas. Las causas suelen estar relacionadas con el material rodante que puede fallar, o la vía. Y aquí vemos que estamos ya fuera del tren en sí. A continuación os voy a dar una ilustración de cómo aplicamos ese proceso para el Metrópolis con el fin de eliminar todos esos riesgos que nos pueden asustar. Utilizamos una herramienta estandarizada en Europa que se llama PHA, Preliminary Hazard Analysis, o análisis preliminar de riesgo, que permite hacer una identificación inductiva de los riesgos partiendo de las causas, las funciones, los órganos del tren, identificar los riesgos y los evaluamos. Los evaluamos antes y después. Evaluamos la gravedad del riesgo, su frecuencia, si puede pasar una vez al año, una vez cada 10 años, una vez cada 10.000 años. Y en función de eso se determina la criticidad, que es el producto de ambos parámetros. Lo hacemos antes y después de haber definido cómo vamos a tratar el riesgo para eliminarlo. Y al final, la criticidad debe de tener un nivel aceptable para considerar el riesgo como cerrado. Un ejemplo, descarrilo. Descarrilo es un accidente colectivo que puede conllevar una cantidad de muertos importantes o graves heridos. El riesgo potencial, para simplificar de dónde puede venir, por ejemplo, inestabilidad del vehículo, pérdida del guiado, una sobrevelocidad, un obstáculo en la vía. Seguimos analizando y yendo un poco más en el detalle, vemos los subsistemas del tren que pueden estar involucrados en ese riesgo potencial. Puede ser la tracción, el freno, el sistema de monitoring del tren, el sistema de protección automática, el ATP, el sistema de operación automática en sistemas sin conductores, como en la línea 9 o 10 del Metro de Barcelona, el sistema de detección de sobrevelocidad, la estructura del bogie. A partir de ahí, los ingenieros de seguridad y de concepción de diseño del tren definen todos los requisitos de seguridad que van a permitir hacer que eso nunca va a ocurrir. Vamos a revisar todo el diseño de la tracción, del freno, implementar algoritmos que eviten que el tren llegue a estar en sobrevelocidad. Vamos a vigilar la velocidad e indicarle al conductor cuando está sobrepasando la velocidad permitida, porque hay una curva o porque viene una aguja. Hacemos cálculos de esfuerzos mecánicos muy detallados, como se llaman elementos finitos, para asegurarnos que, por ejemplo, la unión entre la caja y el bogie del tren esté bien estable y que el tren no vaya a descarrilar. Otro ejemplo, colisiones. Un evento que nadie quiere que ocurra. Pues una colisión con obstáculos o con personas o con otro tren. ¿Qué sería el riesgo? El tren fantasma, lo llamamos, el tren invisible, el tren que ya no hemos visto en la vía y que puede chocar con el otro porque no está visto. Un tren que va en el sentido erróneo, en lugar de ir en dirección de la estación A, va en dirección de la estación anterior. Una unidad sin conductor,
Esto puede pasar. Una sobrevelocidad, un alargamiento de la distancia de frenado. El tren no frena como quisiéramos. ¿Cuáles son los sistemas involucrados en este caso? Pues la tracción otra vez, el freno, el enclavamiento. Ya vemos que el enclavamiento es un sistema exterior al tren, pero puede ser la causa. La detección del sentido erróneo. El sistema hombre muerto. Disponemos de un sistema que el conductor debe de actuar cada X segundos, 30 segundos, un minuto, para confirmar su presencia. El sistema de protección automática de velocidad, que es un sistema que vigila la velocidad y cuando el tren está encima de la velocidad permitida, frena automáticamente. A partir de ese análisis, otra vez, el equipo de seguridad, que trabaja de forma independiente al equipo de diseño, va a emitir sus requisitos para considerar que esos riesgos se puedan cerrar. A nivel de la tracción, a nivel de los enclavamientos, aquí es como lo hemos visto anteriormente, una especie de transferencia de los riesgos, porque el enclavamiento no está hecho por Alstom en el caso de material rodante. La constancia de vigilancia del estado del conductor, el tren lo hace en sí, o sea que el proceso, como lo vemos, puede llegar a añadir nuevas funciones, nuevos órganos, nuevos equipos específicos para mejorar la seguridad del material rodante. Otro ejemplo sería el fuego, incendios. No voy a hablar del trabajo de los bomberos, sino lo que hacemos nosotros para evitar que ocurra un fuego. ¿Cómo puede ocurrir un fuego, un incendio dentro del tren? Por la presencia de un punto caliente, que luego provoca unas primeras llamas que se van a propagar o no. Una explosión también puede ser una fuente de riesgo que lleve a un fuego. ¿Qué vamos a poner en marcha como subsistemas y equipos dentro del tren para evitar esto? Sistemas de detección de incendios, sistemas de extinción de incendios, por ejemplo, para el metro de Lima habrá un extintor en cada coche, el diseño de la caja, hacemos pruebas bastante graves como quemamos trenes y verificamos que resisten a lo previsto y que aguanten mínimo 2 horas antes de estar quemados enteramente según las normativas europeas. Son pruebas costosas, pero es la única forma de asegurarnos que nuestro diseño es sólido. También somos conformes a normativas de fuego y humo y la elección de cada material, que sea un plástico, un cable, un metal, se hace según normativas estrictas con clasificación de los componentes para decir si es sí o no se puede permitir el uso de dicho material. Todos los circuitos eléctricos están verificados para asegurarnos que no van a ocurrir detección de sobrecorriente. Las caídas dentro del tren pueden también provocar lesiones bastante graves, debidas a una aceleración anormal, la deceleración anormal, o, por ejemplo, desprendimiento de sujeción de asientos o una iluminación insuficiente. Pues para evitar esto, trabajamos sobre el diseño de la tracción, de las sujeciones y del alumbrado. Por ejemplo, vamos a emitir requisitos sobre sistemas de tracción, de freno, monitorización de la velocidad, hacer una conducción ergonómica. Este punto, como lo veis, no es un punto del material rodante, sino una recomendación que vamos a emitir hacia el operador. Nosotros no vamos a decirle cómo tiene que operar o conducir el tren, pero podemos darle recomendaciones. El cumplimiento de normativas es también dentro de las soluciones que vamos a aplicar. Por ejemplo, dentro del Decreto Supremo 39/2010,
que nos explicó anteriormente el señor Cesenaro, hemos visto que hay requisitos sobre la iluminación dentro del tren, la iluminación nominal o de emergencia. Por ejemplo, imaginamos que un tren se encuentre en condiciones que ya no haya electricidad, no haya alimentación. Disponemos de baterías que permiten que el tren quede con iluminación de emergencia mínimo 30 o 40 minutos. Eso para permitir la evacuación de los pasajeros. El pánico en fase de evacuación es una cosa que nos preocupa mucho. Puede ser provocado por puertas bloqueadas. Para Metrópolis disponemos de puertas que se pueden desbloquear desde fuera y desde dentro. La iluminación insuficiente, como lo hablé anteriormente. La falta de comunicación entre el personal y los pasajeros pueden provocar pánico también. Para todo esto disponemos de sistemas específicos de desbloqueo de puertas, de interfonía entre pasajeros, conductor, el puesto de control y mando. Disponemos de avisos por megafonía, las imágenes están grabadas y en caso de trenes automáticos como el tren de Barcelona, hemos hasta instalado puertas de evacuación frontales, adelante y atrás del tren, para que los pasajeros no solo puedan evacuar por las puertas normales, sino por las puertas de delante y fuera, que no hay conductor, recuerdo, en este caso, por delante. Una vez que hemos identificado todos los riesgos, aplicamos lo que llamamos una matriz de aceptación de riesgos, la cual está construida según las normativas europeas, el estándar 50-126, por ejemplo, y en función del nivel de riesgo calculado, en función de su frecuencia y gravedad, vamos a decidir si el riesgo es aceptable o inaceptable. Existen zonas intolerables y aquí, cueste lo que cueste, habrá que eliminar el riesgo. El riesgo puede estar indeseable, aquí tolerable o despreciable. En función de su nivel de tolerancia, de aceptabilidad, disponemos de criterios para ayudar al proceso de decisión a nivel del diseño para ver cómo cerramos el riesgo. En unos casos podemos llegar hasta hablarlo con el cliente para ver si él, por ejemplo, dispondría de procedimientos de operación que nos podrían ayudar a mitigar el riesgo. El Metrópolis no es nuevo, como os dije, ya funciona desde unos 10 años en 4 líneas en Barcelona, línea 2, línea 4, línea 9 y 10. Y el informe de seguridad de Metrópolis es algo vivo, que interactúa con todos los proyectos que Alstom va desarrollando, instalando su solución Metrópolis. Barcelona, Santo Domingo, línea 1, Santo Domingo, línea 2, y ahora pronto el Metro de Panamá. En cada proyecto vamos mejorando la seguridad, porque nunca nos satisfacemos de la solución como tal cual está. Asimismo, el Metro de Lima vendrá tomando beneficio de todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos los proyectos anteriores de Metrópolis. Hemos hablado mucho de la seguridad del material rodante, pero el material rodante en sí no garantiza del todo la seguridad de los pasajeros. Hay mucho más que hacer. Cuando hemos realizado todos nuestros estudios de seguridad, análisis y el registro de peligros, podemos llegar hasta exportar riesgos, transferir riesgos. ¿Hacia dónde? Hacia otros subsistemas, los que están en interfaz con el sistema de material móvil, como la vía, la catenaria, sistemas de comunicaciones. Todos esos sistemas deben de estar compatibles con el material móvil. Así que riesgos que identificamos pueden llegar a la identificación de requisitos que deban de estar transferidos a otro proveedor de nuestro cliente. A la operación.
podemos a veces emitir requisitos de seguridad que va a ayudar al operador a mejorar sus procedimientos de operación, su plan de emergencia, sus procedimientos de emergencias, de lucha contra incendios, de lucha contra pánico, cómo evacuamos. También al mantenimiento. Podemos emitir requisitos, por ejemplo, para que evitamos un fallo. Si sabemos que este componente va a fallar después de 10.000 horas de funcionamiento, le vamos a decir al mantenedor, cuando llegues a 9.000 horas, cámbialo. Vamos a fijar, por ejemplo, periodicidad de mantenimiento preventivo. La seguridad también exige que cada uno de los actores del proyecto intervengan en el proceso. La industria, nosotros, por supuesto, tenemos que definir nuestro plan de seguridad y realizar todas las actividades de validación y verificación adecuadas para cerrar los riesgos. Eso es la industria ferroviaria, pero no es suficiente. El operador, el mantenedor, que van a operar el tren durante 30, 40, 50, 100 años, deben de pensarlo mucho más a largo plazo y también disponer de su propio plan de seguridad. Los propietarios, el gestor de infraestructura, el que mantiene la vía, la catenaria, también debe de disponer de su propio plan de seguridad conforme a las exigencias de las autoridades locales o nacionales. Y, evidentemente, las autoridades, como el Ministerio de Transporte, la ATE o Citran, definen cuáles son los requisitos de seguridad para el país, para todos los sistemas de trenes eléctricos que habrá en el país. Y ellos también tienen un papel enorme en el proceso de gestión de la seguridad. Nos dan las reglas del juego. Alstom no es solo proveedor de material rodante, sino que también es proveedor de sistemas completos y global de transporte. Por ejemplo, en el Metro de Panamá lo vamos a suministrar todo. El material rodante, la señalización, la catenaria, la vía. Entonces, no solo somos capaces de hacer estudios de seguridad para el material rodante, sino que podemos ser supervisor del proceso global y completo de gestión de la seguridad. Es el caso, por ejemplo, de Metro de Panamá o de la línea 12 del Metro de México, para hablar de nuestro continente. La seguridad es también un elemento del proceso de certificación. Hemos visto que el Decreto Supremo del Ministerio de Transporte y Comunicación peruano, el DS 39-2010, fija las condiciones de cómo vamos a obtener el certificado de habilitación ferroviaria para autorizar que los trenes circulen. Pues este proceso puede estar alimentado por los trabajos de Alstom en fijar el dossier, el expediente de seguridad. Dentro de la compañía tenemos personas independientes a los que hacen los estudios de seguridad. Tenemos evaluadores internos que no hacen los estudios de seguridad, sino que los aprueban o los desaprueban. Podemos también, en unos casos, contratar un evaluador independiente de seguridad externo. Por ejemplo, en el continente, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles es un ente certificadora, con el CETREN, que es el organismo notificado en España. Pues ellos pueden intervenir y venir a verificar nuestra documentación de seguridad. Todo esto lo entregamos a nuestro cliente y el cliente va a pedirle a las autoridades del gobierno o la inspección ferroviaria como Citran un certificado de habilitación ferroviaria basado en puntos que están definidos en la ley peruana. Se dirá si el material móvil puede o no arrancar el servicio.
A modo de conclusión y de resumen, recuerdo que cada tren que ponemos en servicio dispone de un estudio de seguridad, pero no al azar. Está documentado, basado en verificaciones, validaciones, haciendo intervenir personal independiente y competente para asegurar que cada riesgo está tratado de forma adecuada. Ese proceso, que puede ser largo, costoso, generando un montón de documentación, a la final se concluye, se sintetiza en un documento único que hasta un estudiante sería capaz de entender, porque la conclusión es muy clara. ¿Está o no el tren en condición de seguridad para circular con pasajeros? Eso es el informe final. El hecho de que nuestros clientes, las autoridades nacionales, como es el caso en Perú, dispongan de leyes normativas claras para decir si el tren puede estar certificado o no, para nosotros es una ayuda. Es una ayuda disponer de leyes o reglamentación clara para decir cuáles son los requisitos de seguridad que hay que cumplir para autorizar la circulación del tren. A modo de conclusión, os quiero recordar que esta solución Metrópolis no es nada nueva. Ya han recorrido nuestros trenes miles y miles de kilómetros, hasta ahora sin ningún accidente grave. Entonces ya es una solución probada. Aún así, no nos contentamos de esta situación y seguimos mejorando. El verano pasado hemos hecho una prueba de choque. Hemos roto un tren para verificar que nuestro sistema de anti-crash realmente funciona como queríamos. El retorno de experiencia para nosotros es algo muy importante. Cada fallo que ocurre en cualquier proyecto de Metrópolis está analizado y repercutido. Podemos, en unos casos, modificar hasta decenas de miles de puertas porque hemos identificado un problema en el metro de Barcelona o de Pekín, pero esta puerta de tal suministrador a lo mejor la tenemos en 10.000 trenes en el mundo. Cuesta lo que cuesta, vamos a cambiar las puertas. El proceso de seguridad es algo completo. Cada uno está involucrado. El material rodante, la señalización, la energía, la vía, pero también el operador, el mantenedor, las autoridades, el inspector. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo para que al final el usuario tenga lo que merece, la garantía de viajar de forma segura. Finalmente, para concluir, más allá de las normativas conocidas para la gestión de seguridad, Alstom, para cada una de sus fábricas, ha conseguido la certificación según la normativa IRIS, que es muy nueva y específica para la industria ferroviaria. Y la fábrica donde se va a fabricar vuestro Metrópolis dispone de este certificado, el cual tiene requisitos muy duros para la seguridad, que nos ha llevado a hacer cosas bastante ambiciosas para mejorar la seguridad. A modo de conclusión, un poco más que de Alstom, como personal, os quiero decir que yo también firmo los dosieres de seguridad, me mojo en esto, y quiero que sepáis que el pueblo de Lima, de Perú, va a disponer de uno de los mejores trenes, no solo para la velocidad, el confort, la eficiencia, sino también para la seguridad. Muchas gracias.